Hola a todos, amantes del mundo del espectáculo y seguidores de nuestras estrellas favoritas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, listos para sumergirse en un nuevo capítulo lleno de misterio y glamour. Hoy, vamos a abrir la puerta a un rincón muy especial del universo de uno de los actores más codiciados del momento, ese que nos roba suspiros con su carisma y talento, del mismísimo Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances, no. Hoy, vamos a poner el foco en una figura que, aunque a veces se mantiene un poco más en segundo plano, es absolutamente fundamental en su vida: su madre. Sí, porque detrás de cada gran hombre suele haber una gran mujer, y en el caso de Can Yaman, esa mujer es Gulden Yaman. Así que prepárense, porque vamos a desentrañar algunos detalles fascinantes sobre ella, su vida en Estambul y la conexión especial que tiene con su famoso hijo. Y antes de que nos perdamos en las calles de la capital turca, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Imaginen esto: Estambul, una ciudad que vibra con historia, cultura y, por supuesto, ese toque inconfundible de belleza oriental. Es aquí donde vive Gulden Yaman, la madre de Can. Y aunque Can Yaman es un ciudadano del mundo, viajando constantemente para sus compromisos laborales, su corazón, y sobre todo sus raíces, están fuertemente anclados en esta metrópolis fascinante. Gulden no es una figura pública en el sentido tradicional. No la verán posando en alfombras rojas ni participando en entrevistas masivas. Su vida se desarrolla con una discreción admirable, pero eso no significa que no sea una persona importante en la vida de Can, ni mucho menos. De hecho, quienes conocen un poco más de cerca a Can Yaman, saben que su relación con su madre es excepcionalmente cercana y fuerte. Él mismo ha compartido en diversas ocasiones lo mucho que la admira y lo importante que ella ha sido en su formación como persona y como profesional. Ahora, ¿qué sabemos de Gulden? Pues bien, no hay muchísima información pública detallada, y eso, lejos de ser un impedimento, añade un aura de misterio y elegancia a su figura. Se sabe que ella, al igual que su ex esposo Gulden Yaman, quien también ha aparecido en alguna que otra foto junto a Can, proviene de una familia con cierta relevancia y arraigo en Turquía. Esto nos da una pista de la educación y los valores que seguramente han impregnado la infancia y adolescencia de Can. Se comenta que Gulden es una mujer culta, con un gran sentido estético y que ha inculcado en Can, además de su disciplina para el trabajo, un profundo respeto por la familia y las tradiciones. Imaginen esa casa familiar en Estambul, llena de historias, conversaciones y ese calor humano que solo una madre puede brindar. Probablemente sea un oasis de tranquilidad y conexión para Can, un lugar donde puede desconectar del frenesí mediático y reconectar consigo mismo y con sus afectos más verdaderos. Estambul, esa ciudad que une Oriente y Occidente con sus mezquitas majestuosas, sus bazares llenos de vida, el Bósforo serpenteando majestuosamente y la energía palpable de sus calles. ¿Se imaginan a Gulden caminando por sus avenidas, visitando esos lugares icónicos que solo Estambul puede ofrecer? Seguramente tiene sus rincones favoritos, tal vez un café acogedor donde disfruta de un té turco mientras observa la vida pasar, o quizás algún mercado local donde busca ingredientes frescos para preparar comidas deliciosas. Los fans de Can Yaman a menudo se preguntan cómo será ese hogar en Estambul, el hogar que comparte o ha compartido con su madre. ¿Será un apartamento moderno con vistas al Bósforo, o quizás una casa más tradicional en un barrio con encanto? Sea como sea, podemos estar seguros de que está impregnado de calidez y recuerdos. Una de las cosas que más intrigan de Gulden es precisamente esa discreción. En un mundo donde las figuras públicas a menudo exponen cada detalle de su vida, ella ha logrado mantener un espacio privado, un santuario familiar que protege con celo. Y esto, en mi opinión, habla muy bien de ella. Demuestra una fortaleza y una determinación para vivir su vida con dignidad y sin la necesidad de la exposición constante. Can, por su parte, parece haber aprendido esa lección. Aunque es una figura mediática mundial, él también tiene sus límites, su forma de proteger su vida privada y a las personas que ama. La relación que han construido se basa en el respeto mutuo y en un entendimiento profundo, algo que se puede percibir incluso cuando él habla de ella con esa mezcla de orgullo y cariño. Pensemos en la influencia que una madre así puede tener en la carrera de su hijo. Más allá de las palabras de aliento y el apoyo incondicional, una madre puede inculcar valores fundamentales,
la perseverancia, la honestidad, la humildad. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y las tentaciones muchas, tener una base sólida, unos principios firmes, es crucial. Y estoy convencido de que Gulden Yaman ha sido una arquitecta fundamental en la construcción de ese carácter que tanto admiramos en Khan. Él ha tenido que enfrentar desafíos, críticas, momentos de éxito deslumbrante y de pausa necesaria. En cada uno de esos momentos es fácil imaginar que la voz de su madre, sus consejos sabios, han sido un faro guía. Además, Khan Yaman tiene una conexión muy fuerte con sus raíces turcas. Su idioma, su cultura, su forma de ser, todo está impregnado de su herencia. Y la figura de su madre es, sin duda, una de las transmisoras más importantes de esa esencia. Cuando vemos a Khan interactuar con sus fans turcos, cuando habla de su país, sentimos esa autenticidad, esa conexión genuina que en gran parte se cultiva en el seno familiar. Gulden, desde Estambul, ha sido testigo privilegiado del ascenso de su hijo a la fama mundial. Ha visto las primeras obras de teatro, las primeras series, y ahora, la locura que desata en cada rincón del planeta. Y aunque él esté lejos, la tecnología hoy en día permite acortar distancias. Las videollamadas, los mensajes, las visitas, seguramente mantienen esa conexión viva y presente. Y es interesante pensar en cómo esa vida discreta en Estambul contrasta con el torbellino mediático que rodea a Khan Yaman. Él es noticia constante, sus proyectos, su entrenamiento físico, sus relaciones, todo es analizado. Pero cuando la cámara se apaga y las luces se atenúan, Khan es un hijo que vuelve a casa, a los brazos de su madre, a la familiaridad de su ciudad. Ese contraste es saludable, es necesario para mantener el equilibrio. Y esa estabilidad que Gulden le proporciona es, sin duda, uno de sus mayores tesoros. Hay quienes se preguntan si Gulden Yaman ha visitado a Khan en los lugares donde él ha trabajado, como Italia, por ejemplo. Y aunque no hay imágenes públicas de ello, es muy probable que sí. Ella, como madre orgullosa, querrá ver de cerca el éxito de su hijo, apoyarlo en persona cuando sea posible. Imaginen la escena, Khan Yaman conquistando el corazón de miles en un país extranjero, y en un momento de tranquilidad, una llamada de su madre, o una visita sorpresa. Esas pequeñas anécdotas, aunque no las veamos, son las que construyen la verdadera historia detrás del personaje público. La conexión entre madre e hijo en la cultura turca es algo muy especial, muy valorado. Se habla de una devoción profunda, de un respeto que trasciende el tiempo. Y en el caso de Khan y Gulden, esa conexión parece ser un ejemplo perfecto de ello. Él a menudo le dedica gestos de gratitud, palabras de admiración, y eso, en el mundo del espectáculo, es muy refrescante y genuino. Significa que a pesar de la fama y el éxito, no ha olvidado de dónde viene ni a quienes les debe tanto. Podríamos imaginarla a Gulden, quizás disfrutando de un paseo por la orilla del Bósforo, con esa brisa marina acariciando su rostro, pensando en su hijo, deseándole lo mejor. O tal vez preparando un festín turco en su hogar con esos sabores que solo una madre sabe hacer, esperando a que Khan llegue de visita, para compartir un momento de paz y de amor. Esas escenas íntimas, aunque sean producto de nuestra imaginación, reflejan la importancia de la figura materna en la vida de Khan. Y volviendo a Estambul, esa ciudad que lo ha visto crecer, que guarda sus recuerdos, que es el hogar de su madre. Es un lugar que, para Khan, seguramente representa mucho más que una simple ciudad. Es el ancla, la raíz, el lugar donde puede ser simplemente Khan, el hijo, el hombre, lejos de los focos. Y Gulden, desde su discreción, desde su amor incondicional, es el corazón de ese hogar. Así que la próxima vez que vean una foto de Khan Yaman, o sigan sus pasos en redes sociales, recuerden que detrás de esa sonrisa cautivadora y esa fuerza escénica, hay una mujer maravillosa en Estambul, su madre, Gulden Yaman, quien ha sido una pieza clave en la construcción de este hombre exitoso y admirable. Su influencia es silenciosa pero poderosa, y su amor, sin duda, es el motor que impulsa a Khan a seguir alcanzando sus sueños. Y con esta pincelada sobre la figura de la admirable Gulden Yaman, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy por el universo de Khan Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de estos detalles, que hayan sentido esa conexión especial que une a madre e hijo, y que hayan podido imaginar un poco más la vida de esta figura clave en la vida de nuestro actor favorito. Hemos desentrañado un poquito más sobre la discreción, la fortaleza y el amor que emana de Gulden Yaman, y cómo su presencia en Estambul sigue siendo un pilar fundamental para Khan. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son nuestro mayor regalo. Ahora, me
Encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido la discreción de Gulden Yaman? ¿Tienen alguna anécdota o algún detalle más que quieran compartir sobre ella o sobre la relación madre-hijo en la cultura turca? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden regalarme ese me gusta que tanto nos motiva. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Can Yaman o que simplemente disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más detalles y más curiosidades. Hasta pronto.